Las y los diputados federales y locales del Partido del Trabajo en Oaxaca los saludamos con afecto. Queremos decirles que ante los recientes sucesos derivados de la pandemia del COVID-19, hacemos el siguiente posicionamiento este martes 28 de abril. A pesar de que la crisis actual afecta el orden mundial con múltiples impactos en lo local, también es cierto que México, a lo largo de su historia, ha superado las adversidades que se han presentado y no dudamos que esta ocasión no será la excepción. En ese orden de ideas, es menester reconocer el esfuerzo que realizan tanto el gobierno de la República como los gobiernos subnacionales por las medidas que en el ámbito de sus facultades se encuentran realizando para atemperar los estragos de la pandemia. Pero sobre todo, mención especial merecen por su invaluable labor los médicos, enfermeras, especialistas, químicos, investigadores, policías, personal militar y de servicios que se encuentran protegiendo la salud y la vida. A todos los servidores públicos que están en funciones aún en las presentes circunstancias, les expresamos nuestra más alta consideración y respeto. En atención a lo anterior, las y los legisladores del Partido del Trabajo en Oaxaca hemos promovido medidas que contribuyan a apoyar las tareas que realizan de manera directa el personal de salud de las instituciones públicas, tendientes a mitigar los efectos de la pandemia en nuestro entorno inmediato. Acciones como la donación de dietas y percepciones, el aumento de penas a quien o quienes discriminen o agredan al personal médico y de enfermería, implementación de acciones en territorio encaminadas al apoyo de abasto alimentario y la economía familiar, entre otras. En este contexto, se darán las siguientes intervenciones, comenzando por la del diputado César Morales Niño, que versará sobre el tema de salud. Adelante, César. Gracias, diputado. Pues comentarles que los números reflejan que la estrategia del gobierno federal ha sido la adecuada. No obstante, la precariedad heredada de las administraciones anteriores y la corrupción imperante en las instituciones de seguridad social, situaciones que colocaron al Sistema Nacional de Salud al borde de la quiebra. Los nuevos esquemas de compras consolidadas, la aplicación de la cobertura de servicios, la recuperación de instalaciones inconclusas o abandonadas y la contratación masiva de personal capacitado son algunas de las medidas que se han venido realizando acertadamente. Pero dicho esfuerzo requiere, por supuesto, de la suma de las capacidades estructurales de los gobiernos estatales y locales, bajo la dirección del Consejo de Salubridad General, cuyas determinaciones son profesionales, obligatorias y de observancia general. En lo que respecta a Oaxaca, es apremiante que el titular del Poder Ejecutivo haga los ajustes necesarios para garantizar el abasto de insumos, medicamentos, camas e instrumentos tecnológicos para hacer frente al estado de emergencia. Por supuesto, tomando en cuenta que nuestra entidad arrastra un historial de 57 hospitales y centros de salud inconclusos, con un déficit de por lo menos 5,000 trabajadores. En el campo médico y de enfermería, aunado a que el promedio de especialistas es de apenas 1 por cada 2,200 habitantes, lo que nos coloca como penúltimo lugar nacional en este rubro. Y para el año 2018, 634,000 oaxaqueños pues no contaban con ningún tipo de seguridad social, lo que se suma a las condiciones de vulnerabilidad por enfermedades crónicas, la marginalidad y la insalubridad, elementos que han dejado a Oaxaca con un alto índice de mortalidad por número de enfermos de coronavirus, que oscila arriba del 13%, prácticamente el doble del índice nacional, en virtud de los 117 casos confirmados y 15 fallecidos que se dieron a conocer a inicios de la semana. Esta sería mi intervención. Muchísimas gracias, César. Desde el punto de vista social, tendrá la expresión, la intervención, el diputado Saúl Cruz Jiménez. Te escuchamos, mi querido Saúl. Gracias, diputado. Recordemos que 1 de cada 4 oaxaqueños vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con datos de Coneval, siendo nuestras hermanas y hermanos de las comunidades indígenas y rurales quienes sufren mayores condiciones de marginalidad, pues el 23% de ellos viven en condiciones de pobreza
y muy por arriba del promedio nacional, que oscila en el 7%. Sin lugar a duda, el mayor impacto del coronavirus COVID-19 recaerá en estos sectores más pobres y desprotegidos, tal y como lo ha alertado la FAO. Es loable que el gobernador del estado haya anunciado un fondo especial por el orden de los 30 millones de pesos para la adquisición de 200,000 despensas destinadas a atender a carencias sanitarias de la población en situación de vulnerabilidad, motivo por el cual se propone que dichos recursos fortalezcan el programa de cocinas comunitarias en todas las poblaciones de nuestra entidad, utilizando la capacidad instalada de cada localidad, contemplando de igual forma el uso de fondas y restaurantes previamente establecidos, así como las instalaciones municipales, acciones que permitirán la reactivación económica regional y la correcta distribución de apoyos a los sectores vulnerables. Con estas acciones se pretende dar cobertura a todos aquellos oaxaqueños que no se han visto beneficiados por los apoyos económicos decretados por el gobierno del estado, que les permitirá hacer frente a esta gran situación. Esa sería mi intervención, diputado. Muchas gracias, mi querido Saúl. Ahora le corresponde su intervención al diputado Noé Doroteo Castillejos para hablar de las circunstancias en las que vivimos, pero desde el punto de vista de la economía local. Te escuchamos, mi querido Noé. La pandemia ha dejado ver con claridad meridiana las enormes deficiencias y necesidades que tenemos como Estado en materia alimentaria. Tenemos la fortuna de tener una economía muy sólida y cimentada en la organización comunitaria, nuestros tianguis, nuestros mercados, nuestra producción local. Pero también es cierto que esto que es una fortaleza, hoy día se ha visto como una necesidad de modificar. Tenemos que fortalecer la economía local y solidaria, la economía comunitaria, por decirlo de alguna manera, para que podamos mitigar los efectos de la pandemia en materia económica y de consumo y de abasto de alimentos en los siguientes meses por venir. Debe Oaxaca buscar ser autosuficiente porque nos ha demostrado en este momento la pandemia, la contingencia, que no lo somos y que tenemos que voltear los ojos hacia esta economía local, solidaria, comunitaria, pero que debe ser fortalecida con la producción de alimentos de nuestras regiones. Es por eso que desde el Partido del Trabajo hemos visto como una necesidad ineludible el plantear un plan de reactivación del campo oaxaqueño que nos permita producir alimentos, impulsar el traspatio y, por supuesto, impulsar de manera muy fuerte la producción de básicos, maíz, frijol, para tener una mejor alimentación y no depender tanto del exterior en nuestro estado de Oaxaca. Muy bien, muchas gracias, Noé. Este punto es tan importante, el tema de la economía, que la diputada Margarita García ahora quiere retomar el tema, pero desde lo que sería la reactivación económica. Margarita, te escuchamos con mucha atención. Ok, muy buenos días a todos. La Organización Internacional del Trabajo ha planteado algunas medidas para mitigar los efectos económicos del COVID. 1. Proteger a los trabajadores en el lugar en el que laboran. Estimular la economía y el empleo. Sostener los puestos de trabajo y los ingresos. Estas medidas deben incluir la ampliación de la protección social, el apoyo para mantener el empleo, es decir, el trabajo a jornadas reducidas, las vacaciones pagadas y otros subsidios, y la concesión de ayudas financieras y desgravaciones fiscales, en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de adoptar medidas de política fiscal y monetaria, así como préstamos y ayuda financiera a sectores económicos concretos. Reconocemos el plan económico para reactivar la economía presentada por el presidente, pues por primera vez en la historia de México, ante una crisis económica, se privilegia a los
estratos marginados de la población y no a las grandes empresas. Por su el apoyo a las micro y medianas empresas, así como a los productores del campo, la pesca y de recursos forestales y la reducción de viáticos, gastos de operación, sueldos y aguinaldos de los funcionarios. Sobre el programa de incentivos y apoyos para la estabilidad económica de Oaxaca, presentados por el gobernador, debe señalarse que este olvida que más del 80.5% de la población ocupada en Oaxaca se encuentra en el sector informal, según datos del INEGI del 2019. Considero necesario que se apoye, sí, a las empresas formales, pues estas son las que generan recursos al erario, pero ello no debe de dejar excluido al sector mayoritario de nuestra población económicamente activa. Es todo lo que puedo comentar el día de hoy. Muchas gracias. La diputada Maribel Martínez Ruiz, coordinadora del sectorial Mujeres, también quiere abordar el tema, las circunstancias que vivimos desde el punto de vista del género. Te escuchamos, diputada. Gracias, diputado. Efectivamente, quiero referirme a tres incluso lamentables situaciones que se han venido ventilando recientemente en medios de comunicación. Y la primera es que en estos momentos se agrega una nueva dificultad que debiera avergonzarnos como sociedad. Nuestro personal de servicios de salud está padeciendo de agresiones y discriminación. En lugar de reconocerles la enorme labor que realizan y no en las mejores circunstancias, ahora son víctimas de la ignorancia, el odio y la desinformación. En México, los médicos y enfermeras no solo están expuestos a contagiarse de coronavirus al intentar salvar vidas, sino que, por desgracia, deben padecer acoso. En segundo lugar, es alarmante el índice de casos de violencia familiar que se han incrementado hasta en un 100% debido a las medidas de confinamiento, motivo por el cual la Secretaría de Gobernación tuvo que emitir un exhorto a los gobiernos locales a efecto de que faculten a los jueces cívicos para que los casos de violencia doméstica no queden en la impunidad. Parece increíble, pero es algo real que en momentos en el que debiera de salir a flote lo mejor de las familias y los valores que se amalgaman con el afecto, en lugar de esto, surjan los malos tratos por parte de quienes debieran procurar por el bienestar en los hogares. Y como está comprobado, la violencia es una secuencia en su vida, pues esta tiende a incrementarse en la medida que la víctima se ve obligada a permitirlo. En ese sentido, es importante que las mujeres alcen la voz para sancionar a sus agresores y, por supuesto, que la autoridad haga su trabajo para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es cuanto, diputado. Pues muchas gracias. Pues como han visto, como han escuchado, los legisladores locales, los legisladores federales del Partido del Trabajo aquí en el estado de Oaxaca, hemos presentado, entre otros, 6 planteamientos muy concretos en relación a lo que estamos viviendo hoy con motivo de esta pandemia. Los quiero resaltar. En primer lugar, respaldo total y solidaridad total con los médicos y enfermeras de nuestro sistema de salud local y nacional. En segundo lugar, plantearle al gobierno estatal que se garantice el abasto de los insumos y medicamentos que se necesitan para enfrentar esta pandemia. También es importante exigir el apoyo a los productores locales en el mercado interno y en la economía local. Si a alguien debemos priorizar, es a estos productores y no a otros que vienen de distintas entidades de la República. En cuarto lugar, creemos que es importante seguir el impulso de acciones y programas para la recuperación de la economía, contemplando al sector formal, pero también al sector informal de esta economía.
Es importante, como lo ha expresado la diputada Maribel Martínez Ruiz, exigir un alto a la violencia de género también en esta etapa de confinamiento. Y, por supuesto, exigir la transparencia, la rendición de cuentas y el manejo escrupuloso de los recursos destinados al combate a la pandemia. En el Partido del Trabajo, amigas y amigos, reiteramos, y lo decimos con el corazón en la mano, nuestro compromiso con las causas de la gente para servir como un auténtico instrumento que da voz a la sociedad oaxaqueña, pero sobre todo de quienes no han sido escuchados durante tantos años. Así lo expresamos las y los diputados locales, federales, todo el poder al pueblo. Este es nuestro posicionamiento este día 28 de abril del año 2020. Muchas gracias a todas y a todos por su atención.